manufactura del transporte. Invitamos al escenario a Ariel Montenegro, presidente de Renault Sofasa, a Rodrigo Arenas, gerente general de Goodyear de Colombia, a Rafael Gaviria, gerente general de Grupo UMA, y a Paola Buendía, vicepresidenta ejecutiva de la ANDI, quien moderará este espacio. Adelante, doctora Buendía. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan todavía en este foro, porque creo que vamos a tocar un tema muy importante, como presentaban. ¿Cuáles son los retos que tiene la industria manufacturera del transporte? Y pues tenemos tres actores muy importantes de los tres sectores que ahorita vamos a presentar, pero queremos, digamos, poder sacar unas conclusiones, unos mensajes muy precisos de cuáles son esos retos. La idea no es que solamente nos quedemos aquí, sino que nosotros desde la ANDI también nos los podamos llevar para presentarlos ante los diferentes actores con los que, digamos, diariamente trabajamos para entender cuáles son esas necesidades y cómo, digamos, superamos retos, digamos, que estamos atravesando. Entonces voy a empezar con Rodrigo Arenas, es el gerente general de Goodyear de Colombia. Y es una pregunta, Rodrigo, el mercado asiático, la participación de Asia en el mercado de llantas ha venido creciendo pues, de una manera exponencial en los últimos años. ¿Cuáles son, digamos, qué representa esa situación para la industria nacional específicamente? Primero que nada, mucho gusto. Estoy llegando al país haciéndome cargo de Goodyear Colombia desde el mes pasado. Muy contento en este congreso y muchas felicitaciones a la ANDI por esta excelente organización. Es verdad, los últimos años la industria de marcas asiáticas ha crecido mucho. En el panel de ayer de los llanteros se habló incluso que llegó a 80% en el mes de enero. ¿Y cómo nos afecta eso a la industria nacional? Bueno, yo creo que nos afecta a la industria nacional de llantas y a la industria del reencauche. En la industria del reencauche hay cerca de 5.000 empleados. Nosotros tenemos aproximadamente 300, 400 personas trabajando con nosotros en Goodyear. Y solamente hoy día el 30% de las llantas de camiones y buses se reencaucha. En varios paneles ya se ha hablado de la necesidad del reciclaje y del reencauche para la sostenibilidad de nuestras economías. ¿Qué nos queda por hacer? Trabajar en ser más eficientes, porque cuando estás en una economía globalizada tienes que competir no solamente con las plantas que tienes aquí localmente o en Sudamérica, también con todas las que están en el mundo. Nos queda trabajar en costo, nos queda ser más eficientes, nos queda reforzar los mensajes de seguridad, sostenibilidad, tecnología en nuestros productos. Nos queda buscar un mejor balance entre venta local y exportación para tratar de tener un volumen mínimo de producción. Y nos queda solicitar a las entidades que tengamos algunas legislaciones un poquito más estrictas sobre los productos que entran a competir en Colombia. Gracias,
Rodrigo, muy importante ese último punto, que creemos que las autoridades ahí tienen que ser mucho más fuertes y de la mano, pues obviamente de alianzas público-privadas, yo creo que podemos ayudar a enfrentar esos temas, más decisiones pues también que tienen los gobiernos para tener una cancha equilibrada, que es definitivamente lo que siempre buscamos. Rafael Gaviria, Rafael es el gerente general de Grupo UMA, recientemente felicitaciones por la planta inaugurada. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria de ensamble de motocicletas en el contexto actual de transporte y cómo están abordando desde Grupo UMA estos desafíos para fomentar el crecimiento sostenible de este sector? Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por la invitación y pues felicitaciones a la ANDI por organizar este congreso, que creo que es muy importante para el desarrollo de la industria de transporte en Colombia. Mira, nosotros nos hemos encontrado con grandes desafíos en el desarrollo de la industria y es, primero, encontrar mano de obra capacitada que nos permita ser más eficientes en el ensamble de motocicletas. En esto venimos trabajando muy fuertemente con el SENA para desarrollar habilidades no blandas, sino duras en términos de temas de mecánica, pintura, soldadura, montacarguistas, que hoy en día son cargos que no se consiguen fácilmente. Segundo, obviamente, aunque ahorita pues ha cedido un poquitico el dólar, pero el alza tan fuerte que tuvo el dólar afectó drásticamente para poder llegar al cumplimiento del porcentaje de integración nacional, el cual es vital dentro del desarrollo sostenible de la organización. Entonces, poder lograr este cumplimiento consiguiendo las piezas de acuerdo y manteniendo la competitividad en el mercado, nos ha llevado a desarrollar motopartistas locales que permitan mantener esa competitividad. Y tercero, y me uno a tus palabras, creo que el gobierno debe ayudarnos y sentarse con nosotros como industria a buscar oportunidades de seguir creciendo. La entrada en vigencia de tratados de libre comercio, la entrada en vigencia de nuevas restricciones en el momento de hacer la fabricación y ensamble no solamente de motocicletas, sino vehículos, en nuestro caso de 3 y 4 ruedas. Nos hemos visto un poco golpeados porque cada vez ponen más restricciones, ponen más ¿cómo decirle? De pronto más recomendaciones a lo que nos están pidiendo, entonces se volvió un reto poder cumplir con lo que nos están exigiendo. Entonces, es una industria que si nosotros la miráramos como total industria de ensamble de motocicletas, yo creo que directamente tenemos más de unos 15.000 empleos creados. Y cada vez que nos ponen mayores restricciones, cada vez que nos queda más difícil lograr esos PIN y demás, afectamos directamente a 15.000 directos, que son 60.000 familias o 70.000 en el desarrollo del negocio. Bueno, muy puntual, me parece muy importante el tema de talento. Ahorita estábamos también en otra conversación y también el talento, y ahí yo creo que pues definitivamente tiene que ver con el tema de pertinencia, porque tenemos unas cifras de desempleo pues muy altas y la necesidad que tienen desde muchos sectores es el talento. Ariel Montenegro, Ariel es el presidente de Renault Sofasa. ¿Ya lleva cuántos en Colombia? 2 años. Las ventas de vehículos nuevos en el 2023 fue una de las más bajas en los últimos años. Aquí nos ponen incluso por debajo del 2020. ¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual, Ariel, de ventas de vehículos nuevos y qué impulsos se requieren también para poder revertir esta situación? Bueno, muchas gracias, Paola. Muy buenas tardes a todos. Esperemos hacer un panel animado para este viernes por la tarde. Gracias por la invitación y por este excelente espacio. Bueno, empezando por las ventas, antes de pasar al lado industrial, las ventas del mercado
En el 2023 efectivamente fueron muy bajas, las más bajas en 15 años, muy golpeadas por varios factores: devaluación del peso, inflación de commodities global, pero también una alta tasa de interés en Colombia, un mercado que habitualmente se apalanca mucho en la financiación, 70% de las ventas son financiadas, con un alto porcentaje del bien financiado, que genera una contracción muy importante. Después de un repunte muy importante post-pandemia, el 2023 cae por debajo del nivel de pandemia y tenemos que volvernos muchos años hacia atrás, al 2009, para encontrar un mercado tan bajito. Y el 2024 arrancó con una contracción adicional. O sea, este primer trimestre arranca con una contracción adicional. Hay dos caras en la moneda, el mercado automotriz es bien amplio y vasto. Hay algunos sectores que tienen mayor resiliencia, principalmente cuando hablamos de productos arriba de 150 millones de pesos, no solamente no se contraen, sino que crecen, y mucho mayor dificultad en productos de menor valor. Eso afectó fuertemente el mercado, afectó fuertemente la renovación de parque. Tenemos un parque automotriz bien envejecido, hablando particularmente del sector de automotores de 19 años, y hay necesidad de renovación. Pero es la realidad que tenemos hoy en el mercado. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, hay cosas que se van a ir dando. Elijo pensar de que lo peor ya está detrás nuestro. Recién mencionamos, el tipo de cambio se viene fortaleciendo. La caída de la inflación va a ir arrastrando progresivamente, aunque con inercia, la caída de las tasas de referencia y después tasas de interés para cliente. Eso va a ir generando una reactivación natural y no esperamos un gran rebote, pero sí un crecimiento, un ligero crecimiento en el segundo semestre. Al final de cuentas, en el año terminará en un mercado muy similar al del 2023 y tal vez con alguna contracción por lo que estamos viendo en este primer trimestre. La industria se resiente. Hoy tuvimos noticias de alto impacto. La industria se resiente, el mercado, no solamente cae el mercado, cae la producción. Y es fundamental apalancar por dos vías, por la exportación y por el mercado local. Para no hablar de la exportación todavía y quedándonos sobre el mercado de Colombia, obviamente esperamos reducciones de tasas de referencia, tasas de interés. La estabilidad del tipo de cambio es fundamental, porque si bien ensamblamos localmente, tenemos alta dependencia del tipo de cambio. Y eso nos tiene que llevar gradualmente a una mejora. Sin embargo, hay un sector muy afectado, y ese es el punto principal. La movilidad tiene una inflación, el sector del transporte, como nos debe pasar a muchos, tiene inflación por regulaciones, por protocolos de seguridad, regulación de seguridad, tecnología. Eso va generando que los productos sean cada vez más caros y por ende el esfuerzo a hacer para comprar el bien sea cada vez más elevado. Los sectores más vulnerables están muy golpeados y ese es el punto principal, donde hay que trabajar y renovar el parque, que es donde está más envejecido, y ahí hay el plan de ascenso tecnológico, ver cómo se aplica sobre la movilidad, no solamente servicio público, sino también en la renovación de parque antiguo. Bueno, hay varios mecanismos que queremos trabajar para llevarlos adelante. Muy bien. No mencionaste un tema, ahora hablando de exportaciones, porque Rodrigo también lo mencionó, que desde la ANDI llevamos pues muchos años, digamos, pidiendo ese apoyo a diferentes gobiernos, y es el CERT. El CERT lo tienen varios países de la región, para no irnos más lejos, y vuelve, digamos, obviamente, podría incentivar mucho más las exportaciones. ¿Qué representaría para el sector automotriz ese CERT? Definitivamente, en las condiciones de mercado hoy, los acuerdos de libre comercio, pensar en industria automotriz de Colombia para Colombia es muy difícil. Es el mercado interno tiene recién hablamos de volúmenes mínimos, tiene un tamaño que es muy difícil hoy pensar en una fábrica automotriz en Colombia solo para Colombia. Hay que pensar sí o sí en la exportación. Nosotros venimos en ese proceso de cambio. Anunciamos el año pasado un proyecto de inversión para industrializar un nuevo vehículo que se exportará 65% de la producción. Sí o sí miramos a nuestra planta en Envigado, de la cual estamos muy felices. Vamos a cumplir 55 años. El año pasado fuimos la mejor planta del grupo Renault, pero no hay sostenibilidad sin exportación. Entonces es fundamental trabajar en la competitividad.
El tamaño del mercado de Colombia es la 10ª parte del mercado de Brasil, es menos que una 5ª parte del mercado de México. Sí o sí, nosotros pensamos cómo llegar a estos grandes mercados para mantener sostenible en el tiempo. Y ahí es donde CERT se vuelve fundamental para nosotros. Tener un mecanismo como CERT de incentivo, de una retribución fiscal, que sea contributiva para el fisco, pero que genere un incentivo a la inversión y un incentivo a la producción en Colombia para la exportación es fundamental cuando proyectamos la industria automotriz en el mediano plazo. Es fundamental. Entonces ese mecanismo lo seguiremos apoyamos. impulsando. Rodrigo, igual para ustedes, ¿qué otros desafíos enfrenta la industria y cuáles pueden ser como esas posibles soluciones? Y hay una pregunta, digamos, tuvimos esta caída importante en el mercado, digamos, en la venta de vehículos, en el sector de llantas, ¿cómo es la situación de mercado hoy? El mercado cayó el año pasado y este año también está contraído. Es como la tormenta perfecta, ¿no? Cuando la venta de vehículos nuevos sube, se supone que la venta de llantas cae. Porque yo, en vez de cambiar las llantas, me compro un vehículo nuevo. Al contrario, cuando la venta de vehículos nuevos cae, yo lo que estoy haciendo, tengo que renovar mi vehículo, voy y compro llantas. Estamos en una situación, Latinoamérica y país, donde las dos industrias están afectadas. Y eso demuestra que hay una desaceleración, una contracción de la economía y la gente no tiene tanta disponibilidad al crédito, como recién decíamos, el crédito debido a la inflación, las tasas están altas. Tormenta perfecta, no queda otra cosa que aguantar y esperar que esto comience a mejorar lentamente y al igual que Ariel, esto no va a ser un despegue exponencial. Me preguntabas por qué otros desafíos hay. Yo creo que las marcas como Goodyear necesita, junto con marcas similares, trabajar en la conciencia de sostenibilidad y en la conciencia de seguridad. La llanta es lo único que soporta el vehículo al piso. Por lo tanto, es el producto para nosotros más sensible en el tema de seguridad. Yo he trabajado siempre en ventas, me encanta vender y muchas veces amigos me llaman y me dicen, necesito 4 llantas para mi auto. ¿Qué auto? Un BMW, un Audi, lo que sea. Uno le da el precio de la llanta Goodyear y dice, muy caro. Te compraste un auto de $60.000 y no eres capaz de comprar una llanta de $200. Esa es la conciencia que no hemos sido capaces, me parece a mí, como marca, permear dentro de la cultura de los países de Latinoamérica. Si no somos capaces de enseñarle a los que tienen un poquito más de estatus económico y social, va a ser mucho más difícil enseñarle al resto de la gente. Ese es el gran desafío que creo que tenemos nosotros y hacer la diferencia entre un producto como el nuestro, que tiene mucha inversión tecnológica, y como decían ayer en el panel de llantas, todas las llantas son iguales. No todas las llantas frenan igual. Entonces, esa es la conciencia de seguridad que tenemos que trabajar aún más. Importantísimo. Rafael, considerando la creciente demanda de vehículos de 2 y 3 ruedas en el mercado colombiano, ¿cuáles son las estrategias de innovación y desarrollo que la industria está implementando para impulsar la calidad, eficiencia y seguridad en sus productos? Bueno, mira, nosotros estamos trabajando en 2 flancos. Tenemos un flanco muy importante, es con el consumidor. Arrancamos un proyecto con toda la industria de motocicletas que se llama Movemos Colombia, en el que estamos trabajando unido a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un programa de conciencia en el manejo de la motocicleta, que no solamente viene dado por no zigzaguear, sino también respetar los límites de velocidad, no tratar de ser el primero en la fila para salir más rápido,
frenar en las aceras, los domiciliarios pues que se pasan los semáforos en rojo, bueno, una cantidad de cosas. Entonces queremos primero trabajar con esto en un modelo de conciencia y en lo cual la Agencia de Seguridad también nos está ayudando. Y dentro de ese punto, para nosotros también es fundamental en el momento de la entrega de la motocicleta garantizar que la persona salga con los implementos de seguridad necesarios. Su casco, obviamente tenga el pase al día, salga con el SOAT, bueno, con todos estos temas que son fundamentales en el manejo de seguridad vial para las personas. Precisamente ahorita en la feria que tenemos la próxima semana lanzaremos toda la nueva campaña que tenemos alrededor de Movemos Colombia. Y también estamos trabajando con el gobierno en buscar mayor seguridad en las motos. Precisamente como tú lo comentabas, las llantas es el punto fundamental de el vehículo o la motocicleta en la calle. Entonces, a partir de este año entra en regulación de todas las motocicletas nuevas del país una nueva regulación de llantas, ¿sí? Asegurando el cumplimiento de normas europeas. Y para el 2025 entra en vigencia el decreto de frenos, es decir, motocicletas de más de 150 centímetros cúbicos van a estar con ABS y motocicletas de menos de 150 centímetros cúbicos van a estar con CBS. Adicionalmente, todas las marcas reconocidas de motocicletas venimos trabajando en temas importantes de seguridad también de la motocicleta, reforzamiento de chasis, ¿sí? Cumplimiento de normas industriales internacionales en términos de seguridad. Y lo que buscamos es que, siendo Colombia cada vez un país que va a seguir usando la motocicleta como medio de transporte, pues es garantizar y tratar de evitar al máximo que nuestros usuarios tengan percances o siniestros en las calles. Muy bien, gracias Rafael. Ariel, se habla de transición energética y de electrificación de la economía, y en esta conversación aparecen los vehículos de cero emisiones, como son los vehículos eléctricos. ¿Qué condiciones deben darse para que en un país como Colombia se puedan ensamblar estos vehículos? Para el ensamble. Bueno, primero recién hablábamos de una cuestión de volumen. Los 600.000 vehículos eléctricos que se mencionaban en el panel anterior como intención nacional parece un buen número, pero hoy estamos muy lejos. Hoy todavía el porcentaje de venta de vehículos eléctricos en Colombia ha alcanzado el 3%. No es malo para América Latina, es bastante bueno, de hecho uno de los mejores en América Latina, pero sigue siendo muy bajo. Para un mercado contraído, 3% son pocas unidades. Y la particularidad para poder industrializar un automóvil, como decíamos antes, es que debe ser exportable. Y para ser exportable hay que cumplir con contenido regional. Y para cumplir con contenido regional necesitamos proveedores de autopartes. Y el 30% de un vehículo eléctrico es la batería. Y las fábricas de baterías se llaman Gigafactory, o sea, producen 1 gigawatt. Para producir 1 gigawatt necesitamos 200.000 vehículos por año del mismo tipo de batería para instalar la batería. Sin una planta de batería es muy difícil. Entonces es un camino todavía largo. Hay cómo contornear. Podríamos empezar, por ejemplo, con el ensamble de la batería sin la producción de las células. Sin embargo, es un camino largo. En primer lugar, lo que debe pasar es crecer el mercado. No crezca el mercado, y no solamente de Colombia, es el mercado regional. Nuevamente, porque no pensamos en una planta en Colombia para Colombia, debemos tener una mirada regional. Los primeros países donde se van a industrializar son los que tienen mayor talla crítica. Entonces, hoy ya hay anuncios de inversiones en Brasil y hay anuncios de inversiones en México para abastecer el mercado norteamericano. En Colombia va a tardar un poquito más. Va a tardar un poquito más hasta que se den las condiciones de volumen de que este segmento de mercado crezca. Sin lugar a duda, el vehículo eléctrico es el único hoy industrializable y relativamente alcanzable en el mercado, cero emisiones, es el más sano, incluyendo todo su ciclo de vida, desde la extracción en la mina de litio hasta el reciclado de la batería, es el más ventajoso desde un punto de vista del medio ambiente. Pero no es lo único, y no es el único camino de la descarbonización. Lo que hablábamos recién de la antigüedad del parque, cuando comparo un Twingo que ensamblamos en Envigado hasta el 2012,
que muchos tal vez fueron usuarios, hasta el quid que estamos industrializando hoy. Estamos emitiendo hoy con un quid, 12 años después, 88% menos de emisiones que un Twingo de 12 años atrás. Y cuando hablamos que el promedio del parque en Colombia tiene 19 años, no nos tenemos que focalizar solo en hacer crecer el 3% del parque de vehículos eléctricos, porque la tecnología va a ir avanzando y se va a ir haciendo más competitiva. Nos tenemos que preocupar más en la renovación de parque. Eso es, de un punto de vista incluso medioambiental y de descarbonización, de transición energética, es mucho más efectivo. O sea, simplemente haciendo las matemáticas es mucho más efectivo desde el punto de vista de la descarbonización. Por supuesto no hay que quedarse fuera, hay que buscar a mediano plazo una solución cero emisiones. Hoy esa carrera la va liderando el vehículo eléctrico, hay otras soluciones en vías de desarrollo, hidrógeno para algunas aplicaciones, combustibles sintéticos o e-fuels para otro tipo de aplicación, y todavía en la carrera de desarrollo tecnológico están por detrás. El vehículo eléctrico es el que va más adelante. Para que se ensamblen en Colombia, entonces primero talla crítica, volumen, incentivos a la exportación, porque no podemos pensar en ensamblar en Colombia solo para Colombia, entonces tenemos que llegar con esos vehículos eléctricos a los mercados que van a consumir esos vehículos eléctricos. Y por supuesto luego por desarrollar, lo mencionaba recién Rafael, desarrollar la cadena autopartista, en nuestro caso, cadena de proveedores, porque es fundamental para poder exportar, alcanzar el contenido regional. Sí, yo quisiera que fuéramos a ese tema del contenido regional que hemos conversado tanto, y ahora que Rafael hablaba de las no autopartes, sino motopartes, ¿qué más podemos hacer? Porque yo creo que lo hemos conversado, eso es un tema que también para el gobierno pues, resulta importante que se dé. ¿Qué más se puede hacer para que fomentemos esa industria? Bueno, es una industria de volumen también, la industria de autopartes. Entonces, en primer lugar, si mecanismos como el CERT, que apuesten en una reindustrialización, pensando no solamente en Colombia, sino en exportación, atrae volumen y atrae atractividad para esos proveedores que hoy están. También necesitamos renovar tecnologías. Para renovar tecnologías necesitamos atraer inversión en distintos formatos, en los proveedores actuales, en nuevos inversores que lleguen, en cesión de tecnología, pero necesitamos una inyección de inversión y para eso hacen falta mecanismos de atracción de inversión. En la industria automotriz tenemos uno que es IAMAS, pero necesitamos que eso se irrigue hasta la cadena de autopartismo. Y es fundamental el volumen y la inversión. Entonces, ¿cómo utilizamos los recursos del Fondo de Reindustrialización, en particular para nuestra industria que está golpeada? Es fundamental que apunte a la inversión en tecnología, a la competitividad, sumado al CERT, tenemos con qué jugar. Rafael, en el caso de ustedes. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú comentas, y es que ¿cuál es el mayor problema que tenemos hoy en día? Las tecnologías van cambiando. Tú decías muy claramente, el Twingo hace 12 años tenía un 88% más de emisión de lo que tiene un Quid hoy en día. En nuestro caso, toda la tecnología ha cambiado. La entrada en vigor de frenos ABS, suspensiones invertidas. Y Colombia todavía está desarrollando tecnologías antiguas. Entonces, cuando tú quieres traer vehículos nuevos, desarrollar nuevos modelos, nos encontramos que no existen motopartistas locales que te ayuden a desarrollar eso. O sea, aquí conocemos perfectamente, y voy a traer dos ejemplos, la industria de plásticos, buenísima, pero para poder desarrollar tú y traer otro molde, tienes que hacer como mínimo un volumen de 20.000 piezas mensuales. No tienes la industria para desarrollar 20.000 piezas mensuales. Entonces, ¿qué sucede? El motopartista se queda a un lado porque no puede traer un molde nuevo. Entonces, sigue desarrollando los moldes para las motocicletas viejas. Otro ejemplo claro que se nos da en el día que nos pasó precisamente. Hay una nueva tecnología para el desarrollo de cojines y sillines para motocicletas. Y muy pocas empresas en Colombia decidieron hacer la inversión porque también estaban colgadas en ese nuevo desarrollo. Entonces, para nosotros traer un desarrollo de un nuevo modelo para evitar que el sillín se caliente, que el usuario que va a estar montado en la moto pues no tenga que vivir ese calor del primer momento, como dicen el quemonazo, es difícil lograrlo. ¿Qué tenemos que hacer? Impulsar la industria, ayudar que empresas extranjeras puedan venir o las mismas empresas locales encuentren subsidios de desarrollo de nueva tecnología.
que hoy en día no existe. Entonces, cortos por el incremento del dólar, cortos por altas tasas de interés para inversión, y aparte de eso, pues obviamente incremento en los, llamémoslo, los impuestos de renta. Las compañías quedan con un margen muy pequeño y no les da el margen para desarrollar nuevas tecnologías. Entonces tienen que vivir con lo que tienen. Ahí para mí radica uno de los grandes problemas que hoy en día afrontamos como industria motopartista. Rodrigo, pensando en esos temas de innovación e impulso a la industria, obviamente nosotros queremos que llegue más inversión, aumente la local. Hablamos mucho y precisamente la semana pasada que estábamos en el Congreso de Logística, Puertos y Zonas Francas, hablamos del nearshoring y las oportunidades que realmente puede traer esto para Colombia y pues para América Latina en general. En el sector, digamos, ¿qué incentivos para más innovación y más tecnología, oyéndote además que eres el elemento o la parte más importante tanto en los vehículos como en las motocicletas? ¿Qué podríamos tener para tener una industria más grande y pensando también en ese mercado de exportaciones? Creo que todas las industrias manufactureras del transporte necesitan un volumen mínimo para producir aquí, ya lo hemos dicho varias veces. Y nosotros competimos contra ese riesgo y competimos internamente contra nuestras plantas que están en otros países. Nosotros estamos tratando de hacer que Goodyear Colombia, que cumple 80 años este año aquí, pueda cumplir 100, 120 y 150. Eso significa no solamente luchar contra ser competitivo dentro de Colombia, conseguir exportaciones, sino también cómo ser más eficiente versus las otras plantas de Goodyear en la región y de nuestros competidores en la región. Creo que se tienen que dar incentivos para las inversiones y para innovaciones tecnológicas que yo creo que no existen mucho hoy día en Colombia. Creo que hay un buen talento humano, pero también hay que trabajar en ese tipo de situaciones. Hay buenos puertos, hay buenos aeropuertos, hay una buena infraestructura vial, pero pareciera que faltan incentivos a ese tipo de inversiones que vengan a ayudar a la industria manufacturera del transporte. Gracias, Rodrigo. Rafael, una pregunta que de pronto tú no lo has mencionado, pero no sé si dentro de los planes está el tema de exportaciones de motocicletas. Yo sé que en el caso de ustedes el mercado de Colombia es bastante bueno, pero digamos si eso está como en los siguientes pasos de la industria. No, bueno, de pronto no estás enterada, pero a partir de octubre del año pasado, nosotros estamos exportando motocicletas a Venezuela. Llevamos más de 1.500 motocicletas. El mercado venezolano hoy en día tiene un potencial, estamos hablando alrededor de 300.000 motocicletas, 400.000 motocicletas. No se ha logrado censar completamente, pero es un beneficio que no conocíamos correctamente. Nosotros tenemos, por el modelo de ensamble que tenemos, somos un producto de origen colombiano y podemos llevarlo a Venezuela. Estamos también evaluando posibilidades en Costa Rica, Ecuador y bueno, también en mirar otras opciones en México. Entonces, si hay un potencial exportador importante, lo más relevante de ese tema es buscar que estos acuerdos que se den con estos países que están dentro del TLC se mantengan en el tiempo y aseguren que somos competitivos en términos económicos. Ahora estamos logrando eso ya. Ok, no, qué buena noticia porque, y hablábamos tal vez con Ariel antes, el tema de los acuerdos comerciales, pues es muy importante y yo creo que ahí pues poder tener acuerdos comerciales equilibrados es clave para poder pensar, porque sí, yo creo que no, mi inversión para solo pensar en Colombia pues no hace sentido y pues sí tenemos que mirar el resto de los mercados. Me gustaría darle la palabra para cerrar este panel a cada uno unos minutos, como resumiendo esos temas específicos. Ustedes pues hacen parte cada uno de una de las cámaras, no pensando solamente en la empresa específicamente,
sino como sector, qué podemos hacer para lograr pues ese impulso y ese crecimiento. Ya sabemos que no va a ser así, pero digamos poder salir de donde estamos en este momento. ¿Quiénes empezamos con Ariel y Rafael y Rodrigo? No sé si está ahí. Ahí está. En nombre de la Cámara, qué responsabilidad. Carol, no me retes. Pienso que hay que trabajar en dos vías. El mercado colombiano está muy resentido. Entonces, la renovación de parque y los incentivos a la actualización del parque rodante de Colombia es fundamental y eso puede mover la industria en un momento que está muy golpeada. Entonces, ahí hay un eje de trabajo fundamental. El segundo es la exportación. No es que pensar solo en Colombia no sea viable, sino que la realidad que atraviesa la industria automotriz hoy, con la transición energética, con el desarrollo tecnológico, hace que el volumen de inversión global en investigación, desarrollo de producto está en niveles históricos. Nunca atravesamos esta situación. Por ende, el capital, que después nos peleamos entre las distintas filiales para afectarlo a un país u otro, es cada vez más reducido. Entonces, sí o sí, hay que pensar en exportar. Entonces, el segundo mensaje definitivamente es CERT y la competitividad de la exportación a través de mecanismos que promuevan la inversión, que promuevan la tecnología y que permitan pensar en Colombia como un centro de exportación para los mercados cercanos. Bueno, yo creo que, pues no voy a repetirlo de Ariel porque estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. Yo diría, hay un tema fundamental y es generar mayor especialización de la fuerza laboral, con una mejor capacitación, incluyéndonos a nosotros como parte de esa capacitación. Segundo, como lo comenté cuando hablamos, el tema de la seguridad vial y trabajar muy de la mano con el gobierno para generar conciencia. No sirve vender X cantidad de motos si seguimos teniendo fatalidades. Eso no funciona y nosotros como industria, pues nosotros no vendemos una moto pensando que alguien se va a estrellar o que se va a accidentar. Nosotros la vendemos es para que genere mayor trabajo. Lo otro que me parece fundamental es trabajar con la industria, con la parte financiera. Hoy en día el gran problema y por qué la industria también se ve resentida, como tú lo decías, ya el parque automotor se empieza a envejecer, pero es que las tasas están imposibles. Entonces, el consumidor va y mira un vehículo y dice, no, pues con esto no puedo ni comer. Entonces hay que trabajar a ver cómo reducimos un poco las tasas de interés, pensando en que las personas puedan acceder y mirar modelos que le permitan a personas de bajos recursos o medianos o personas que estén reportadas que puedan acceder a ese crédito. Porque nosotros teníamos antes tasas del 35% de aceptación en créditos. Hoy la tasa no llega al 20%. Entonces, claro, hay mucha gente interesada en cambiar, en mejorar, pero se ven bloqueados ahí. Yo creo que son puntos fundamentales que tenemos que trabajar como industria, trabajar con otros sectores que nos ayuden a lograr eso. Muy bien, muchas gracias. Rodrigo. Para no repetir, porque estoy completamente de acuerdo con lo que se dijo, en lo que tiene que ver con llantas, creo que tenemos que trabajar, como se dijo en otros paneles, el tema de reciclaje, el tema de reencauche, la economía verde, ayudar a la sostenibilidad de este negocio en el futuro. Ya se dijo ayer, una llanta tirada en un basurero demora 1.000.000 de años mil años en degradarse. Por lo tanto, hay que potenciar el tema de reciclaje, hay que potenciar el tema de reencauche y hay que seguir haciendo esfuerzos para la conciencia de seguridad y que no todas las llantas son lo mismo. Algunas frenan en los metros que necesitamos que frenen y las otras se demoran un poquito más. Ahí está Alejandro, muy sentado oyendo. Bueno, muchas gracias a los tres. Aquí nos queda pues muchas tareas a los directores de las cámaras y a nosotros para trabajar en pro del fortalecimiento de la industria. Gracias. Gracias. Muchas gracias.